tenemos que analizar nuestro estado interior, analizar nuestro ser y preguntarnos en qué situación nos encontramos, a dónde estamos, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra meta en esta vida. Una vez que tenemos en claro esto, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista interior, desde el punto de vista de la realización interior, tenemos que entender y comprender cómo salir de ese estado de gafla, de gurú. También el gurú es una especie de fantasía, de ilusión, donde ponemos nosotros nuestro foco. Es decir, aquello en donde nosotros estamos enfocados es lo que somos. Es lo que moldea nuestra realidad, es lo que moldea nuestro ser. Básicamente lo que mencionaba Allah es acerca de aquellas personas, de los seres humanos, los cuales tienen corazón, pero son incapaces de percibir las realidades a través de ese corazón. Tienen oídos, pero son incapaces de escuchar. Tienen ojos, pero son incapaces de ver. Y esa incapacidad la relaciona con consecuencia directa del estado de gafla. Ahora, ¿qué significa gafla? Y gafla acá en esta situación no es ignorancia, no es no saber, sino es un estado de desatención, de negligencia. ¿Qué es la negligencia? Es saber lo que uno tiene que realizar y a pesar de ello no realizarlo como debe hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto y cuáles son las implicancias que tiene todo esto y qué es el estado de hudur, de presencia? Entonces, la respuesta, si realmente tenemos capacidad de tamizar todo lo que realizamos, lo que hablamos día tras día, semana tras semana, las respuestas están. Las respuestas están y las respuestas están dentro de uno mismo. Nadie no nos tienen que decir realmente qué implica eso, qué implica ser negligente, qué implica ser desatento, qué implica no estar presente. ¿Cuál es la realidad esencial del ser humano? ¿Qué es lo que lo distingue? Que el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta alayhi salatu wa salam lo explica. El qalb, el corazón. Esa es la realidad. No podemos decir que es un órgano de índole que tiene una realidad material, sino es una realidad sutil y espiritual, la cual tiene cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, para conocer al divino, para conocer al real, para conocer al haq. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata el viaje? Precisamente de alcanzar y de conocerse a sí mismo. Es decir, el que se conoce a sí mismo, entonces conoce a su Señor. Y el que no conoce a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, ¿qué implica todas estas palabras? ¿Qué implica esta realidad? ¿Y cuál es la situación? ¿Y cuál es el camino trazado a toda esta búsqueda? Es así que tenemos que entender y tenemos que comprender que
Allah no ocupa un lugar el cual está lleno de todo aquello que no es Él. En otras palabras, un corazón que está lleno de preocupaciones, de ocupaciones, de ideas que ocupan esa realidad y llevan a que ese corazón no sea un recipiente apto para tener presente la realidad de Allah Subhanahu wa Ta'ala, es un corazón el cual está oxidado. Allah Subhanahu wa Ta'ala dice en el Sagrado Corán: Kala bala rana rana, sus corazones están oxidados por aquellos actos, por aquellas cuestiones que adquirieron, que realizaron, de tal forma que ese óxido, ese velo que tapa, que cubre nuestros corazones, impide la manifestación de la luz del real. Ese estado de olvido, ese estado de negligencia que es, opuesto, que es contrario al estado de presencia y de recuerdo. Es decir, cuando mencionamos en la letra de Hazreti Aziz Mahmud al-Hudai, Gerek mes masiu Allah, no me ocupa, no estoy preocupado por aquello que no es Allah. Es decir, el siu Allah, lo que no es Allah, todo aquello que deriva de entender y de tener un apego a todas estas realidades mundanas, es decir, a todas estas realidades que nos ocupan en el día a día. Es decir, nos ocupamos con una cosa tras otra, y esa ocupación y esa preocupación y constantemente correr detrás de una zanahoria nos lleva inevitablemente a llenar ese corazón. Ese corazón es todo aquello, esas ocupaciones y esas preocupaciones, y llenarse de todas esas cuestiones es todo lo que no es Allah. Vaciar eso es de lo que se denomina el camino espiritual o la tarika. Es decir, tenemos que comprender en qué situación nos encontramos, cuál es qué es lo que se presenta a nuestra conciencia en nuestro día a día, cuáles son las ideas que surgen en nuestro interior, qué es lo que aparece. ¿Cuántas veces recuerdo a Allah durante el día? Lo tengo presente en mis actos, lo tengo presente en mis situaciones, lo tengo presente en cada una de las acciones que realizo. Y esa presencia me hace ser consciente de mí mismo y consciente de mi Señor. O estoy perdido y soy llevado por los vientos de cada época, y como el viento sopla una hoja, voy sin dirección de un lado a otro. Ese ir sin dirección de un lado a otro, ese dejarse llevar por los vientos que surgen en cada momento, en cada situación, nos llevan a olvidarnos y sumergirnos en una especie de fantasía y de ilusión. Es decir, nos acontecen situaciones en nuestra vida, en nuestro día a día. Esas situaciones nos van llevando de un lugar a otro. ¿Sí? Surge una acción que tenemos que realizar, ya sea de una cuestión personal, familiar, de trabajo, y eso nos absorbe completamente. En ese absorber completamente, ¿qué quiero decir con eso? Pongamos una situación X. Tengo que llevar el auto al mecánico.
Y para eso empiezo a pensar qué es lo que tengo que hacer en todo eso y todas las dificultades que tengo y todas las dificultades que me va a acarrear no tener disponible el auto. Y eso me va llenando de preocupaciones porque necesito el auto para trabajar, porque necesito para hacer aquello, esto. Empiezo a pensar de dónde voy a sacar el dinero para pagar el arreglo y cuánto tiempo va a estar en el arreglo, y me empiezo en una cosa tras otra, me va llevando y estoy en eso. Y ahí, ¿dónde estoy? Mi eje real, ¿dónde está? Es decir, en esas situaciones que se nos presentan. Los ejemplos son infinitos y vuelven a cada uno y a cada realidad. Son innumerables esos ejemplos. ¿Dónde queda mi realidad esencial? ¿Dónde queda ese estar presente? ¿Qué significa estar presente? ¿Qué significa tener conciencia de Dios? Voy a traer mi celular, si me molesta. Y ese estar perdido constantemente entre un pensamiento y otro. Viene un pensamiento o una situación, no necesariamente un pensamiento, y eso ocupa la totalidad de mi ser. Y esa ocupación, cuando va ocupándose una cuestión tras otra, de pronto llegó, parpadeé, terminó el día. Me di cuenta que recé en forma desatenta. Lo hice de tal forma que tenía que llegar para realizarlo porque lo hago a manera de hábito o no. O bien no recé y tengo que recuperar todas las oraciones presentes. Y se terminó, se apagó y se terminó ese momento, es decir, esa presencia, ese estar aquí y ahora. Lo cual de eso es básicamente el secreto, o sea, la realidad más que secreto, la realidad de la cual cada uno de nosotros tenemos que estar envueltos, es decir, pestañeamos y en ese pestaneo se nos olvidó absolutamente todo. Es decir, no tuvimos la realidad, no pudimos poner esa realidad, no pudimos de alguna forma comprender esa realidad la cual estábamos envueltos. Es decir, perdimos esa porción de vida, perdimos ese momento, perdimos esa realidad. Y perdernos en esa realidad es perder una parte que no va a volver nunca más. No va a volver nunca más. Por ejemplo, ¿qué es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Y qué significa eso? Nuestra vida implica energía, es decir, energía de tipo bioquímica, biológica y espiritual. Esa energía biológica y espiritual está manifestado ¿en qué? En lo que se denomina atención. Esa atención implica, muchas gracias, esa atención implica poner, ¿dónde ponemos nosotros nuestro foco? Es decir, aquello en donde nosotros estamos enfocados es lo que somos. Es lo que moldea nuestra realidad, es lo que moldea nuestro ser, nuestra vida. Y en ese acontecimiento van saltando de un lugar a otro, de una situación a otra, a tal punto que llega el momento en donde decimos, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que hice?
no quedó nada. Si volvemos, tratamos de hacer una recapitulación de nuestra vida. ¿Qué es aquello donde pusimos nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra atención, nuestra realidad? Es decir, la atención es todo. Es decir, ¿a dónde volcamos nuestro foco? Si esa atención va pasando de un lugar al otro, o sea, es de hecho conocido que no tenemos la capacidad de escindir esa atención. Es decir, la atención, nosotros nos podemos enfocar en una sola cosa, no en dos, en tres, en cuatro, en cinco, solo en una. Si tratamos de hacer eso en dos o en tres, no vamos a obtener ningún resultado. Es decir, lo que hagamos lo vamos a hacer mal. Y esa energía atencional es limitada. Es decir, tiene un pico y después ese pico comienza a decaer. Llega a una meseta y cae. Es decir, y cuando vemos y tratamos de ver dónde puse esa atención y cómo la fui, y de qué forma me enfoqué, entonces tenemos que tratar de ver para atrás en qué desperdiciamos esa atención. Es decir, en qué desperdiciamos nuestra energía atencional, nuestro ser. Y la respuesta va a estar dada de acuerdo al estado del ser que tenemos cada uno de nosotros, el estado de conciencia. Si esa atención la volcamos en lo que denominamos dunya, en lo que dice dunya es lo que tenemos lo más cercano, es decir, todo lo que todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos volcamos y estamos constantemente estando detrás de todos estos eventos que nos acontecen en la vida y no tenemos una fortaleza y un eje interior, no hay nada. Nuestro corazón está ocupado por todo aquello que no es Allah. Es decir, veamos qué es lo que hicimos hasta llegar hasta acá, antes de este momento que estamos hoy reunidos. Ahora tratemos de pensar y de reflexionar acerca de cuántas veces recordé a Allah. ¿Cuántas veces recordé a Allah? Y si ese recuerdo estaba presente o no estaba presente en mi ser. Si estaba presente o no estaba presente. Entonces, a la hora de entender qué es el estado de desatención, de gafla, de negligencia, tenemos que ver cómo cada evento de nuestra vida, cómo se va desarrollando, cómo nos va llevando. O sea, si las circunstancias nos llevan o nosotros podemos llevar a esas circunstancias. ¿Cómo podemos llevar a esas circunstancias? Manteniendo el eje. Cuando sucede un acontecimiento X, laboral, familiar, personal, lo que fuese que sea, ¿tenemos presente a Allah o no lo tenemos presente a Allah? A la hora de comer, que es una realidad básica, ¿tenemos presente Allah? O sea, y esa presencia es no solo recordarlo cuando comenzamos a comer, y cuando comemos hacer también reflexionar acerca de todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo cual no es fácil, ¿sí? Porque básicamente en nuestro interior va de un lado al otro. Entonces nos sirven algo, nos servimos algo. Entonces supongamos que sí decimos Bismillah cuando comenzamos. Y pongámosle que decimos Alhamdulillah cuando terminamos. Y no nos olvidamos nunca. Bueno, cumplimos
desde el punto de vista de lo que teníamos que hacer. Aunque sea con la lengua, recordamos a Allah al comienzo y al final. Ahora, en esos 10, 20, 30 minutos, ¿qué hicimos? ¿Qué recordamos? ¿En dónde estábamos? Esa realidad del yo soy, es decir, la manifestación del real, del haq, ¿dónde estaba? ¿En qué estaba? ¿Atrapado en la comida? ¿Atrapado en lo delicioso o no de aquellas cuestiones que estamos comiendo? ¿O en una charla? ¿O en una conversación? ¿O pensando en cualquier otra cosa? ¿En dónde estábamos en ese momento? Ahora, aquellos que tienen, los cuales están arraigados, los cuales están en el camino, los cuales son seres conscientes, no solamente piensan al comienzo y al final, sino a lo largo de todo ese trayecto. Es decir, cuando toman una porción de ese alimento que van a ingerir, son conscientes que en todo eso está la presencia del Creador. Está la presencia del Creador. Desde algo tan simple, imagínense algo tan simple, que el problema es que todo damos por sentado cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos damos por sentado. O sea, fíjense la generosidad infinita de nuestro Creador, que nos dio todo. Y en ese darte todo, a cada uno de nosotros nos lleva a no reconocer esas gracias que nos da. No reconocer esas gracias que nos da. Y recién las podemos llegar a reconocer cuando no las tenemos. Para nosotros hoy esto es esto, nada. Escupí, saliva. Pero el día que vos llegás a no tener saliva, el día que te llega a faltar la saliva, ese alimento, el más delicioso, el más rico que te pueda llegar a imaginar, pasa a ser el sufrimiento más intenso. Hoy damos por sentado nuestras piezas, nuestros dientes. Pero el día que te falta no puedes masticar. Hoy la lengua la tenés ahí. Y reconozcamos que no somos realmente agradecidos por todo esto. No tenemos esa constancia, esa presencia de decir, Subhanallah. Nada más uno estudiar desde el punto de vista anatómico, fisiológico, neurológico, neuroendocrino, todo lo que implica, todo algo tan simple son libros. Si uno quiere estudiar la anatomía de la lengua, la cantidad de músculos, me olvidé, pero cuando lo tuve que memorizar eran, no sé si 23, 25, no me acuerdo, con una complejidad impresionante. Y no solamente desde el punto de vista macroscópico, exterior, o sea, lo que llegamos a ver, sino desde el punto de vista interior, todo lo que implica desde el punto de vista de la ingeniería celular y demás y energética, todo lo que está involucrada nada más que en la lengua, en las glándulas salivales, lo que están abajo de la lengua, lo que están atrás, lo que están en las glándulas. Es decir, si no tuviéramos todas esas cuestiones, no tendríamos ni cada bocado que probáramos seríamos un sufrimiento constante. Y eso no somos conscientes de eso. No somos conscientes de esa situación. Por otro lado, nos regaló Allah, no solamente nos podría haber dado papilas gustativas, sin papilas gustativas, es decir, no podríamos distinguir los sabores. Pero tenemos terminales nerviosas que nos distinguen sabores y nos permiten poder degustar todo aquello que tenemos desde otro ángulo, desde otra realidad. Cuando pasa a través de nuestro esófago, una pequeña, que crezca algo ahí, algo así, se llama disfagia en medicina. Es un dolor terrible.
y cómo funciona ese esófago. Es decir, la motilidad que va teniendo, cómo lo va llevando hacia el estómago. El estómago, cómo tiene en la parte superior un esfínter, en la parte inferior otro, cómo hace todos esos movimientos para que se pueda procesar esa comida y desintegrarla a través de ácido, etcétera, 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 hasta que llegar al duodeno, al intestino, es decir, el intestino delgado, cómo va pasando hasta llegar al intestino grueso y la infinidad de procesos que se van suscitando en cada una de esas situaciones, hasta que finalmente termina ese proceso. Y todo lo que está implicado en eso para que nosotros podamos aprovechar eso, los miles de millones de formas de vida que habitan dentro nuestro, literalmente miles de millones de formas de vida que habitan dentro de nuestro intestino, lo cual nos permiten de forma adecuada procesar ese alimento, de tal forma que si faltara determinados tipos de microorganismos, de bacterias, parásitos, protozoos, etc., padeceríamos enfermedades, padeceríamos trastornos del ánimo, padeceríamos depresión, padeceríamos un montón de cosas. Pero se termina, no, pero si tenemos, por ejemplo, ayer, ¿qué comimos? ¿Se acuerdan qué comimos? ¿Qué comimos? Bueno, fíjense, ¿se acuerdan del arroz agonia? Pero no se acuerdan del versículo de la curva. Bueno, entonces, ese arroz, ¿cómo en el lugar que crece? ¿Cómo crece? Tiene un entorno especial, surge de determinada forma, en donde están involucrados infinidad de procesos biológicos. Infinidad de procesos biológicos. Esa infinidad de procesos biológicos terminan en esos granos, los cuales se procesan, los cuales llegan a nuestra mesa. Está implicado una cantidad de energía inconmensurable en ese grano, en ese simple grano de arroz que comemos. Todo lo que, hasta que llega a nuestra mesa. O sea, nadie no nos ponemos a pensar qué es, o sea, lo maravilloso de ese grano que estamos ingiriendo. Y ese grano, todo lo que hay ahí nos permite mantener nuestra vida. El tomate, la salsa, la carne, la cual tiene nutrientes, y todas las formas de vida que están involucradas en eso hasta llegar ahí y que nos dan a su vez esa energía que necesitamos transmutar para seguir con vida. Esas frutas que comimos, lo que demanda ese crecimiento, y todo surge de una simple semilla. De esa forma se va manifestando la vida que Allah nos pone. Entonces, ¿qué es lo que hacemos mientras comemos? Y vemos esas gracias. O decimos simplemente Alhamdulillah por una cuestión de hábito, costumbre o aprendizaje. Ese Alhamdulillah es glorificado sea Allah y las gracias son para Allah. Es Hamd y Shukr, es alabanza y agradecimiento. Entonces nosotros damos por sentado algo común, ¿sí? Algo común como algo obvio y común que tenemos que tener eso, sea eso o cualquier otra cosa. Esas frutas con esa inmensa variedad, no solamente de color, sabor, los vegetales, o sea, en un simple espacio, en un plato tenemos una cantidad de manifestaciones divinas que no somos conscientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de llevar, o tratar de entender, o tratar de tener presente constantemente esa realidad de lo que nos da Allah cada uno de nosotros.
qué implica ese esfuerzo? Porque salir de la gafla, es decir, salir de la negligencia. Salir de la negligencia implica un esfuerzo consciente. Implica un esfuerzo consciente. ¿Usted se acuerda qué es lo que pensaba en la mesa ayer? Todo eso seguro que no. No pensamos todo eso. No recuerdo. Bueno, no recuerda. Simplemente recuerda que comió. Entonces ese es el estado de ausencia. El estado de presencia es estar en el aquí y ahora. Cuando estamos presentes en el aquí y ahora, no como un mero acto de esfuerzo intelectual, no como un mero acto de ejercicio de mindfulness, en donde uno está presente de esa forma, o sea, está atento. El mindfulness o la realidad de la presencia tiene que estar el mindful de Allah. Entonces, cuando uno empieza a tratar, o sea, esa dispersión que es normal, ¿sí? Nuestro ser tiende a dispersarse, tiende a escaparse, tiende a evadir ese estado de presencia, de realidad interior. Le gusta, es más fácil, nos gusta, pongamos en estas palabras, nos gusta dejarnos llevar por todas esas cuestiones que se suscitan en nuestro interior, por esos pensamientos. Nos gusta estar en un estado de psiconauta, es decir, estar navegando por cada una de esas ideas que nos van llevando de un lugar a otro, de un estado a otro, de una realidad. Podemos estar sentados en la mesa, pero en realidad estamos en Italia, esperando y recordando lo que pasó hace 20, 30 años. Y no estamos en el aquí, en el ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No tenemos que disfrutar de la comida? Sí, pero ese disfrute nos tiene que llevar a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahora, ¿esto es algo que se hace de un día para otro? No, es un esfuerzo constante de mantenernos en estado de presencia. Es un esfuerzo constante de mantenernos en presentes. Presentes es tratar de salir de ese estado de dispersión, de fantasía. Pongámoslo, ese es el constructo, esa es la realidad y ese matrix que nos va generando nuestra mente. O sea, todas esas situaciones, una tras otra, nos va generando. Es una especie de realidad virtual en donde nos va presentando situaciones y es lo que nos pasa. Va pasando así, nos vamos imaginando situaciones en donde estamos pasando a otra, pasando a otra, pasando a otra, pasando a otra, pasando a otra. ¿Y qué nos dice Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fadhakir inna fa'ati dhikra. Recuerda. Ciertamente la gracia, el triunfo, el estado de dicha se encuentra en el dhikr. Se encuentra en el dhikr. Pero el dhikr no es simplemente repetir fórmulas o letanías, sino en cada acto que hacemos es estar presente. Tratar de llevar a nuestra conciencia a Allah. Cuando leemos, cuando trabajamos, cuando hacemos cada una de nuestras actividades. Tener presente a Allah nos lleva a estar en el aquí y ahora. ¿Qué dice, qué es lo que menciona Allah Subhanahu wa Ta'ala en el Sagrado Corán acerca de los awliya? Lo que mencionamos al finalizar nuestras oraciones, nuestro salat.
Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Es decir, la khawf no tienen, ciertamente aquellos que son los amigos, los protegidos, los santos de Allah, no tienen nada por qué temer ni entristecerse. El temor en cuanto a aquello que está por el futuro, la tristeza por el pasado. Viven en el aquí y en el ahora. Por eso la máxima que dice As-Sufi ibn al-Waqt, el Sufi es aquel que es hijo del momento, del instante. No viven en la tristeza, en la desdicha por aquello que pasó. Están seguros que su Señor los ha perdonado, que están en la gracia de Él. No viven en la preocupación por aquello que ha de venir, sino viven el ahora. Ni lo que pasó, ni lo que está por venir es nuestro. Lo único que es nuestro es el ahora, el aquí. Este instante. Cuando uno está con Allah, que inshallah nos permite estar junto a Él en cada instante. Amén. Cuando uno está con Allah, vive el momento. De tal forma que si te preguntan algo no te vas a olvidar absolutamente nada. De tal forma que vas a recordar cada una de las cuestiones que has suscitado, no desde el punto de vista memotécnico, ¿sí? Hay gente que tiene buena memoria, sino desde el punto de vista del haq, de la realidad. Son aquellas personas que han salido del Matrix, de la fantasía, de la ilusión, del gurur. Es decir, todo esto lo que vemos, ¿es real o no es real? Nos tenemos que preguntar. La realidad la construimos nosotros. O sea, la realidad la construye nuestro sistema nervioso central. Y esa realidad se ve tenida como procesamos todas las cosas. De tal forma que en mi caso puedo presentarme dos personas. Una me puede llegar a querer mucho y otra me puede todo lo contrario. Qué bueno que es lo que dice, este tipo está loco y estoy podrido. Se da esa situación. ¿Por qué uno dice esto y el otro afirma exactamente lo contrario? Es decir, nosotros construimos esa realidad, nosotros construimos esa situación. ¿Y quiénes son los auliá? Los que ya han salido de esa ilusión, de ese Matrix. Ya están libres de esa caja. Ya no ven solamente lo material, ven más allá de lo material. Porque no viven en el mundo de la dispersión, en el mundo de la multiplicidad, sino viven en la realidad del haq, en la realidad del uno. Vivir en esa realidad demanda ese esfuerzo y la misericordia de Allah. Entonces, ¿qué significa cuando decimos el secreto? ¿Cuál es ese secreto? ¿A qué nos referimos con ese secreto? ¿A qué nos referimos con el corazón? ¿A qué nos referimos con el espíritu? ¿A qué nos referimos con el alma? ¿Qué son esas realidades? ¿Y sirve de alguna forma comprenderlo desde el punto de vista teórico? ¿O es una realidad que se manifiesta a través de la experienciación, a través de la degustación, a través del dawa? Es decir,
estar presente es alcanzar el estado del dhikr daim, el recuerdo perpetuo o constante o permanente. Y eso tiene distintas fases, en donde está el dhikr de la lengua, cada vez que cantamos, cada vez que recitamos el Corán, cada vez que rezamos, y todo aquello que nos lleva a Allah. Eso puede estar en la lengua, pero cuando ponemos nuestra atención en esas palabras, es decir, podemos estar recitando, diciendo la ilaha illallah y nuestra cabeza estar en otro lado. Podemos estar rezando y nuestra cabeza estar en otro lado. Podemos estar cantando un ilahi y nuestra cabeza está en otro lado. Lo que implica también un esfuerzo de poner esa atención que mencionamos durante la oración, durante el salat, durante el ayuno, durante las fórmulas de recuerdo divino, los distintos tipos de dhikr y demás. Es decir, y aquí entra en juego lo que nos lleva a toda esa realidad, ese estadio y esa situación. Es decir, ese gap que se va abriendo conforme vamos poniendo atención a lo que hacemos, se va ampliando. Es decir, quizás podemos estar unos minutos en ese estado y cuando nuestra cabeza se va hacia otro lado, volvemos a él nuevamente y nos esforzamos. Y conforme va pasando el día, ese ejercicio, esa realidad, esa situación se va ampliando, se va ampliando. Entonces ahí es el recuerdo pasa a estar presente el intelecto, la atención, hasta que por la gracia de Allah se hace permanente, fluye constantemente. Es decir, ya no necesita más nada, no hay más nada, simplemente fluye en forma constante. En forma constante estamos recordando a Allah. Por supuesto que es mejor recordar a Allah con la lengua y tener la cabeza en otro lado que no recordarlo con la lengua y usar la lengua para otra cosa, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que ese estado de presencia se adquiere a través de un trabajo interior, se adquiere a través de un día a día. Eso nos tiene que llevar la atención, estar en el estado de presencia del hudur, a entender que Allah está cerca, ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? Estoy más cerca de ustedes que su vena yugular. Está presente constantemente en todo. ¿Qué nos advierte? Nos advierte acerca del olvido. Nos advierte acerca de que no nos olvidemos de él. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, y no seas como aquellos que se olvidaron de Dios. فَأَنْسَ أَنفُسَهُمْ, y Dios hizo que se olvidaran de ellos mismos. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ellos son aquellos que se corrompieron. Olvidarse de Dios tiene muchos niveles y estadios. Bueno, tenemos en un sentido amplio. Nos olvidamos cuando dejamos de realizar la oración, el salat. Nos olvidamos cuando no debemos ayunar y no lo hacemos, cuando debemos hacer cada uno de nuestros actos de adoración. Entonces, ¿cuál es el desafío? No es tratar de realizar todo en un segundo, lo cual es imposible. Pero por lo menos empezar a esforzarnos en lo que tenemos aquí por delante. Lo cual no es un acto, lo cual es salir de esa prisión, de esa ilusión, de esa fantasía, de esa realidad virtual.
Fíjense cuántos de nosotros a la hora de hacer la ablución estamos presentes. No solo diciendo las fórmulas que hemos de decir a la hora de comenzar, estando en cada una de las fases o al final, sino realmente estamos presentes cuando lavamos nuestras manos, nuestros brazos, nuestros rostros, nos frotamos nuestros cabellos, nuestros pies, etc. ¿Y cuántos ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de salir y realizarlo de la forma más autómata posible. Lo mismo con la oración, lo mismo con cada acto de adoración. ¿Por qué el profeta alayhi salatu wa salam nos deja constantemente, estaba en este estado de recuerdo, nos deja básicamente hay dua para todo y cada uno de aquellos actos que realizamos? Para todo. No hay nada que no haya un dua que el profeta alayhi salatu wa salam no lo haya realizado. Y para los que tengan dudas acerca de lo que es el estado espiritual o la realidad espiritual, nos tenemos que fijarnos en eso. No desde el punto de vista de recitar esas cuestiones, sino entender qué es la realidad que está por debajo de todo eso. Porque esas fórmulas las podemos saber, las podemos decir, pero el sentido es estar presente, estar en el ahora de aquí. Y fíjense que el profeta alayhi salatu wa salam estaba constantemente en presencia. Y en algún momento que se ausentaba, que estaba en estado de ausencia, fue una vez cuando le trajeron le pusieron una cortina que tenía algo. Eso por un segundo lo distrajo y agarró y lo sacó. Fíjense lo sutil que era eso, en el estado que estaba. No se trata de ver la cantidad de duas que hay que hacer, sino entender, wow, qué estado de conciencia tenía. Porque si nos quedamos con lo exterior, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, que hizo esto, ese estado de presencia es lo que nos menciona y está siempre presente y omnipresente en la vida. Y de hecho ese es nuestro ejemplo. Ese es el ejemplo a seguir que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que preocuparnos de nuestra realidad, de nuestro caldo, de nuestro corazón. ¿Qué dice Allah subhanahu? ¿Qué dice el profeta alayhi salatu wa salam? Ya muqallibu qulub wal absar, sabbit qulubun ala dinik. Oh, aquel que tornas los corazones y las vistas, manténnos presentes, manténnos firmes en tu camino, en tu din. Mostrándonos que lo que damos por sentado no es así. Allah es el que te lleva de la incredulidad a la creencia, de la creencia a la incredulidad, del recuerdo al olvido y del olvido al recuerdo, de la ignorancia al conocimiento y del conocimiento a la ignorancia. Es esa realidad que tiene y que debe estar en cada uno de nosotros en el presente. Salir de esa realidad demanda mucho esfuerzo, demanda trabajo, demanda querer salir de esa prisión. Ahora, si nosotros estamos contentos con esa realidad, ya sea consciente o inconscientemente, ¿qué quiero decir? Contentos con nuestras tristezas y con nuestras alegrías,
está muy bien descrito en nuestro idioma, en la poesía, en donde Calderón de la Barca relata en La vida es sueño, en el acto en donde Segismundo está en una prisión, en donde se empieza a plantear estas cuestiones existenciales, en donde dice, ¿qué es la vida? Una sombra, una ilusión, una ficción. El bien más grande es pequeño y toda la vida es un sueño y los sueños son. Sueña el rey mandando y gobernando, y este aplauso que recibe el viento prescribe y convierte en cenizas hasta la muerte. Que hay quien intente gobernar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre que padece, sueña el que agrava y ofende, y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque nadie lo entiende. Es lo que el profeta alayhi salatu wa salam nos dice: mutu qabla tamut, morir antes de morir. ¿Qué es ese morir? Ese morir a esa ilusión. Es decir, podemos cantar 130.000 millones de ilahis, podemos leer 20 veces el Corán, pero esas son herramientas para despertar. Cuando nos hablan, nos hablan aquellos que compusieron esas historias, esas poesías, esos nutuk, nos hablan no desde la teoría. Ahora les estoy hablando de la teoría, pero ¿qué es hablar desde el haq, desde la realidad? Es lo que mencionan tantos y otros, tantos santos. Como dice Yunus Emre der ki bu dünya yalandır. Güvenme Marina. No, dice Yunus, este mundo es mentira. No confíes en lo que podés pensar, palpar, en todos los bienes. Eso va a desaparecer. Si nos ponemos a analizar la esencia de cada uno de todos los mensajes transmitidos, es esto: escápense de esa prisión, escápense de esa fantasía y de esa ilusión. Cuando tenemos que el Corán es la palabra divina que nos interpela y nos muestra la salida de esa prisión, de esa fantasía. Cuando nos hablan y nos dice Hazrat Aziz Mahmoud al-Hudayi, ¿qué nos dice? ¿Qué nos menciona? Nos habla de esa realidad de qué es lo que está ocupando tu corazón, qué es lo que querés realmente en tu vida. ¿Querés esto? ¿Querés la fama, el prestigio, tener cuestiones, tener todo esto? Bueno, cada uno va a obtener aquello por lo que se esfuerza. ¿Querés tener el paraíso? Eventualmente lo vas a obtener si haces las cosas que tenés que hacer. ¿O buscás la realidad del amor? ¿Y cuál es esas realidades? ¿Cuál es el estado que él menciona? Menciona el amor. Menciona esa palabra amor, no, pero habla de esa historia de amor. Habla del ruiseñor y la rosa y del canto del ruiseñor. Es decir, ese estado de tener el corazón vacío de todas esas cuestiones, presente, es como el canto del ruiseñor a la rosa. Y después va un paso más. Es la atracción, le canta a la rosa, le canta de amor.
pero sigue un paso más. No se queda con ese canto, no se queda con este shout, con esa atracción, con ese amor, sino va como la polilla del fuego. Se quema en ese fuego. Entonces, lo que está diciendo, no pierdas tus esfuerzos en banalidades. Hak bul, busca al real. Gör, ve, Yahoo. Estas son Hodaine Sosu Bana Allahum Gerek. Estas son las palabras de Judaí. A mí, lo único que me preocupa o mi única meta es Allah. Entonces, cuando tenemos esa claridad de entender qué es el estado de Gafla, entender qué es esa situación, es esa búsqueda. Podemos cantar y recitar todo lo que querramos, pero si no entendemos, si no tratamos de entender la esencia de todo esto, no nos sirve de nada. La esencia es eso. A través de la música, ¿qué es lo que se busca? Que esas realidades en un plano, cuando no es consciente, entren en el plano subconsciente y transportarnos y olvidarnos de ese ego el cual nos aprisiona y nos atrapa. Llenarnos de ese recuerdo. Pero cuando eso queda, nos abarca desde un punto de vista o de una realidad, desde lo estético, desde esa cuestión musical, y nos olvidamos de la esencia de lo que estamos haciendo, nos olvidamos de todo. Todo lo que hacemos acá y lo que debemos hacer fuera de aquí es para salir de esa prisión, de esa gafla, y para estar presentes. Todos son herramientas en donde nos dicen, donde te están sacando, te están haciendo salir de esa jaula, de esa prisión. Te están diciendo, es por acá, acá está el camino. Te aconseja Allah subhanahu wa ta'ala, te advierte, te muestra, te señala. Pero como todo en la vida, nada se obtiene si uno no se aboca a ello. Nada se obtiene si uno no le da fuerza y vitalidad a esa situación. Y por supuesto no hay garantías. Entonces, ¿qué dijimos? Que el corazón está continuamente fluctuando entre realidades. Y en ese dua que hizo el profeta, le pedía a Allah subhanahu wa ta'ala esa firmeza en el din. Cuando un compañero se acercó, le dijo, Ya Rasulallah, dime algo sencillo por lo cual después de ti no le tenga que preguntar más a nadie. Es decir, y el profeta, es decir, aconséjame, dame un consejo la cual pueda llevar y aplicar en nuestra vida. Qul amantu billahi fastaqi. Di, creo en Allah y mantente firme. Creo en Allah y mantente firme. Ese creer en Allah es tener presente a Allah. No, y va más allá y trasciende en la realidad espiritual, en la realidad del camino, de los aspectos teológicos.
de los aspectos religiosos. Y esa firmeza es esa firmeza de mantenerse en la presencia del real. En una situación estaba Qabi ibn Sa'd rezando y el profeta alayhi salatu wa salam lo llamó y él apresuró el rezo y después fue y le dijo: acá está ya Rasulallah, ¿y por qué no viniste cuando te llamé? Porque estaba rezando. ¿Y qué le responde el profeta alayhi salatu wa salam? ¿Acaso no has escuchado? Y Stajibu lillahi wa li rasuli, responde a Allah. Stajibu lillahi wa rasuli, responde a Allah y a su mensajero cuando te llaman. Y eso vuelve también a esta realidad, que está en relación a lo que me preguntó ayer Shafi. Y Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alam anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Oh creyentes, respondan a Allah y a su profeta cuando los llaman a la vida. Y sepan que Allah se interpone entre el hombre, entre el ser humano, es decir, y su corazón. Y deben saber que a Él han de retornar. Utiliza la palabra hayl, es interposición, o sea, está entre el corazón del hombre, entre el hombre y su corazón, es decir, habla de un estado de cercanía. Habla de un estado de cercanía. ¿Y qué es el corazón? El corazón es la realidad esencial del ser humano. Es aquel que realmente recuerda, es aquel que es interpelado, es aquel en el cual uno tiene la real conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es aquel que es premiado con el paraíso o con la cercanía, y es aquel que es castigado con el fuego del infierno y con la lejanía. El corazón es la realidad en la cual uno adquiere esa cercanía. Entonces lo que está diciendo, esa cercanía de Allah es constante, está ahí. Y tengan cuidado, respondan a este llamado a la vida. No sean negligentes de nada de eso. No sean negligentes de esto. No se olviden que Allah está presente. Y es aquel que te va a facilitar el recuerdo, te va a facilitar la cercanía, te va a facilitar la realidad de la contemplación, o te va a impedir cada una de esas cuestiones. Es aquel que te da vida, te va a impedir sacándote la vida. Entonces aprovecha el aquí y el ahora, aprovecha ese momento. Es aquel el cual te saca de la ignorancia y te lleva a la realidad. Te saca de la incredulidad y te lleva a la creencia.
te saca del extravío y te lleva a la guía. Y al contrario, te saca de la guía y te lleva al extravío. Te saca de la realidad del conocimiento y te lleva a la ignorancia. Te saca de la creencia y te lleva a la incredulidad. Entonces, fíjense que dice, no den por sentado absolutamente nada. No den por sentado absolutamente nada. Es el ahora y el aquí. Es este momento el cual debemos estar. El mañana no lo sabemos. Y tengan cuidado. El profeta alayhi salatu wa salam decía, Allah, te pido perdón por aquello que no conozco acerca de mí y tú sabes acerca de mí. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Ciertamente Él sabe lo que manifiestan y lo que ocultan. Y esa realidad de estar presentes, responder a Allah, uno responde a ese llamado a través de la contemplación, a través de la realidad de la contemplación que se manifiesta por el núcleo del ser, por el núcleo del corazón, el sir, en donde uno está embebido con esas realidades. Interiormente. Exteriormente seguimos la realidad profética. ¿Qué es esa realidad? Los actos, los estados y la realidad del profeta. Los actos son la manifestación de la Sharia. Las estaciones es la realidad interior, es el camino de la tarika. Las realidades es la realidad de la hakika, que nos lleva a estar conectados con Él. Sin esa realidad no podemos acceder a esa contemplación. Y cuando estamos alejados de esa contemplación, no importa lo que hagamos, no habremos perdido todo. Podemos imaginarnos que hoy estamos acá, que nos ponemos la taca, el hijab, hacemos esto, nos podemos creer hasta piadosos y demás. Pero si no, en nuestro interior no alcanzamos esa contemplación, no alcanzamos esa realidad, hemos perdido todo. No se trata de la forma, sino la forma nos lleva al fondo. El fondo es la esencia de lo que realmente estamos buscando. Es contemplar a Allah. Ahora, si estamos constantemente distraídos, si a la hora de estar acá prestamos más atención a lo que pasa en nuestra cabeza, prestamos más atención a nuestros celulares, estamos constantemente chequeando todas las cuestiones que Instagram y todas esas cuestiones de las redes sociales, estamos perdidos. Si ya tenemos mucho con la realidad, con el matrix interior, imagínense lo que lleva la fantasía y el matrix que se nos presenta a través del Instagram, de TikTok y todas esas cosas. ¿Qué es lo más sabio en toda esta situación? Tener con todas esas cuestiones el menor contacto posible. O sea, solo realizarlo si tengo que me sirve para mi trabajo. Y obviar todo eso. O sea, cuanto más enganchados estamos en todo eso, si ya era mucho el Matrix en que vivíamos, ahora es aún peor. Si ya era difícil, ahora es más difícil.
porque vivimos una fantasía sobre fantasía. De tal forma que esto se ha hecho una extensión de nuestro ser. Y la atención a lo que le damos a esto es lo que somos. Fíjense que hoy pasa todo por el celular. ¿Cómo se llama? El banco, esto, aquello, todo. O sea, lo que hace 20 años era una cosa así de grande, 30 años, hoy es esto. Esto hoy es más poderoso tecnológicamente que las computadoras que se usaron para llevar la expedición Apolo a la Luna, literalmente. Entonces vivimos esa ilusión dayálica de esas redes sociales, de esas fantasías, y estamos distraídos. Y si estamos distraídos, si antes costaba tener un foco atencional, está científicamente probado que todas estas cuestiones nos llevan a tener un foco atencional aún menor. Fíjense, primero surgió Facebook. Después de Facebook surgió todas estas cuestiones, ¿no? Instagram, TikTok, Swift, Mwift y todas esas cuestiones que, ¿cómo se llama? Twitter, Twitter y todas estas cuestiones. YouTube, lo que fuese que sea. ¿Qué es lo que pasó con todo eso? A la gente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente cada vez tiene menor capacidad de atención. Al scrollear en todas esas cuestiones ¿qué es lo que aconsejan todos? Que tienen que ser poco tiempo, ¿sí? Cuanto menos, mejor. Entonces va pasando de una cosa a otra. Ahora, si es tanta cantidad de tiempo, no tiene el efecto que busca tener, entonces la gente no lo ve. ¿Y qué se va realizando con eso? La mente se va intoxicando. Va habiendo altas cantidades de dopamina. Eso nos lleva a no tener el foco atencional. Imagínense si antes nos costaba concentrarnos en el dhikr, ahora con todo esto, sin darnos cuenta, nos cuesta aún más. No tenemos tiempo. Constantemente estamos perdiendo campo de atención. Y ese campo de atención es esa energía la cual no está vertida hacia eso. ¿Y qué es lo que surge? Construimos una realidad interior. Y esa realidad interior nos aleja de esa realidad falsa, ¿sí? Esa realidad falsa, esa ilusión nos aleja del real. O sea, vivimos en el mundo de la gafla y salimos de la realidad del haq. Vivimos en el olvido, en la negligencia y estamos en la perdición constante. Y de tal forma que si seguimos ese camino, estamos siguiendo el camino del Dajjal. ¿Qué es el camino del Dajjal? Esta realidad que está, si no es dayálica, está cimentando los caminos del Dajjal, del falso Mesías. Es ver esos portentos y tomarlos como dioses, tomarlos como realidad. Fíjense que hoy la realidad pasa a través de todos esos medios sociales, toda esa realidad virtual. Cada vez nos alejamos de la realidad, aún más tal como se concebía anteriormente. ¿Y cuál es? Nos convertimos perdemos nuestra humanidad y perdemos nuestro contacto con lo divino. De tal forma que no podemos estar ni un minuto sin hacer así. Y es algo más fuerte, y eso está estudiado. O sea, te sacan eso y te lo llevan a otro lugar. Y si no nos damos cuenta y seguimos haciendo lo mismo, perdimos.
¿Qué es la respuesta? Ese es el despertar. ¿Y qué quiere despertar? ¿A qué hemos de despertar? Como dice Aziz Mahmoud, el judaí, Hak bul gur yahu, busca al Hak. Al Hak es el real, la realidad. Es la única realidad. Ve la falsedad que te rodea, la falsedad que te atrae. Esto es como un sueño. Y de este sueño pronto hemos de despertar a través de la muerte, si no morimos antes. Ese es el llamado. Ahora, fíjense, y se generan en todo, velo sobre velo. Yo soy Yarraj, estoy salvado. ¿Quién te dijo? Yo soy Sufi, no, soy lo mejor, no. Hay gente que dice eso, gente que dice que soy de tal tarica y por ser de tal tarica estoy salvado y que la mano está ahí. ¿Y qué dijo el profeta? Alayhi salatu wasalam. Ya Fátima, se lo dijo el profeta, obra, porque aunque sea tu padre un profeta, yo no te voy a poder salvar sino tus obras. Y si lo dijo el profeta alayhi salatu wasalam a su hija, ¿y quién era? Fátima, radiyallahu ta'ala, ¿qué nos queda el resto de nosotros? Gafla sobre gafla. Entonces buscamos la forma. Si no somos Yarraj, ok. ¿Qué quiere decir ser Yarraj? ¿Qué quiere decir ser Halveti? Simplemente lo que te está diciendo, este es un método. Es un método que te lleva a ver. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Los métodos que pueden ser diversos o ver? Si esos métodos te llevan a la idiotez de decir, no, este es mejor que este es mejor que aquello, bla, 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 te perdiste de todo. Como uno se puede encontrar con eso en todos lados. Entonces, la realidad es ese despertar. Ese despertar es lo que nos va a llevar a ser presentes, estar presentes. Y mientras no despertemos del sueño de la muerte, mientras no despertemos de este sueño, de esta realidad, vamos a seguir siempre en la minucia. ¿Qué me dijo esto? ¿Qué me pasó aquello? ¿Qué le dijo esto? ¿Qué me miró mal? ¿Qué me dijo aquel? ¿Qué subió? ¿Qué bajó? ¿Qué me pasó esto? Bla, 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 bla. Esto, cada cuestión que hacemos aquí es para despertarnos. Pongámosle el nombre que querramos poner. Los nombres no son importantes. Comemos, limpiamos, hacemos el dhikr, nos sentamos a escuchar el software, cantamos ilahis, hacemos el dhikr. Todo tiene un porqué y una causa. ¿Por qué es tan importante todo eso? Para despertar, no es por el acto en sí mismo. El acto no es, sino es la realidad. Si el acto no te conduce al real, ¿de qué te sirve? Y es el esfuerzo. Fíjense, los que llegaron temprano para escuchar, tenían una necesidad, se suscitó esa necesidad. ¿Y qué es esta necesidad? ¿Por qué surge esa necesidad? ¿Por qué a mí me surge y al otro no? ¿Se preguntaron eso? La respuesta está ahí, lo que leímos. Allah está interpuesto. ¿Qué es Hawla? Es como algo que se pone en medio de algo, entre el corazón y el hombre. Por eso cuando me dicen, voy a llamar a tal persona porque, no sé, le pasó algo que no va a venir. Allah se interpuso entre eso. La ikraha fi din. No hay coacción. Venís, no venís. No depende de mí o de él. Si dependiera de nosotros, tenemos que entender que todo depende de Allah. Verías, aunque no sea al que tenés enfrente,
luz. Fíjense, estaba Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, y Abu Jahl. Uno veía luz, salvación y lo mejor de la humanidad, y el otro veía oscuridad y veía enemistad y odio. ¿Por qué? Es lo que hay en el corazón. No decidió dejar de venir. Puede poner racionalmente la excusa que quieras, puede ser válida obviamente, pero en condiciones normales de presión y temperatura, digamos. ¿Qué es lo que le hizo a una persona, pongámosle en Estambul, que cuando se fue Tuğrul Efendi, vino Ahmed Efendi, iban todos los días a dejar de ir, de pronto? ¿Qué es lo que cambió? Había algo en su interior que ni siquiera se daba cuenta que estaba en estado de shirk, de hipocresía. El sheikh no es Dios, es una guasila, es un medio, nada más. Cuando él no esté, habrá otro. Yo no voy por él, voy porque es un medio. Y Allah La ilahe illallah, budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası. La ilahe illallah, erenlerin kılı.